Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y la verdad es que hacía muchísimo tiempo que no grababa tutoriales, pero yo creo que este vídeo va a ser muy necesario para aquellos que están buscando cómo hacer elemento desesperadamente o cómo conseguir elemento en el mapa de Aberration. Ya sabéis que con la llegada de Ascended, conseguir elemento antes de este mapa era prácticamente imposible, simplemente tenías que matar los bosses cada 2×3 para que te dieran ese necesario elemento cuando te haces la impresora 3D Tech e incluso para fabricarla. Así que en este vídeo te voy a enseñar cómo conseguir elemento. Así que empezamos. Lo primero, para que veáis, tenemos muchas ubicaciones marcadas porque es algo necesario que, por cierto, iré haciendo tutoriales de cómo conseguir cosas, porque la verdad es que cuando empecé en este mapa era estaba muy perdido, vamos. Como veis, tenemos un montón de Road Drake, que también es bastante sencillo, tal y como estoy, es muy fácil. Ya sabéis que estamos en directo casi todos los días en la serie de Ark Aberration Ascended, así que lo principal para conseguir elemento, este bicho, tiene que ser tu día a día. El perro abisal, el Lumiasta, todos los bichos que den luz, tienen que ser necesarios, ¿vale? Sí o sí. ¿Cómo vamos a conseguir elemento? Lo primero, fundamental. Ya sabéis que, si pasáis por el mapa, si está buscando elemento, estas cosas, estos nodos, que por cierto, esta ubicación de esta base es increíble. Te la recomiendo si está libre, si estás jugando en un jugador, para que te la cojas. Estamos en 41,2, 51,4. Esta ubicación es extremadamente muy buena. Más que nada te lo digo porque para hacer elemento vas a encontrar muchas cosas de estas, muchos nodos, ¿vale? Nodos de carga que se llaman, ¿no? Si no recuerdo mal, nodo de carga. Veis que la carga actual son 5000 de 5000, entonces está completamente cargado, te lo explica ahí. Vamos a acceder dentro. Y como veis, yo tengo ya un montón de cosas porque todo esto te lo pide, sí o sí, para fabricar elemento. Lo tenemos aquí, elemento, el recurso, la batería de carga. Os enseñaré cómo conseguirla, muy fácil, la puedes hacer en la herrería. La gema roja, en la zona verde. En la zona verde tenemos gema roja, ¿vale? Muchos a lo mejor no lo saben, pero en la zona verde, en la zona más fácil de Ark Aberration, hay gemas rojas. Si no sabes cómo conseguirlas, me lo dejas en los comentarios, te lo explicaré muy fácilmente. El mineral de elemento es lo que más a la gente le cuesta encontrar. Para encontrar el mineral de elemento, lo primero, vamos a buscar el mineral de elemento. Te voy a dar la ubicación de dónde tienes que ir a buscarlo. Y ya está, lo primero es muy necesario, muy fundamental, el perro abisal, como te he dicho al principio del vídeo. Vas a necesitarlo llevar en el hombro con la luz encendida. Nos vamos a un sitio muy peligroso, el más peligroso no, ¿vale? El segundo más peligroso del todo el mapa. Nos vamos a la zona roja, te tienes que ir a la zona roja sí o sí. Cuando vas a buscar elemento es porque ya tienes el traje de radiación hecho. Para hacer el traje de radiación, muy importante, vas a necesitar bola de gas congelado. Para conseguir la bola de gas congelado vas a necesitar lo que es el recolector de gas, que a su vez vas a necesitar la gema roja, ¿vale? Para el recolector de gas, gema roja. Es importante ese vídeo, así que lo subiremos lo antes posible y ya está, ¿vale? Bueno, mineral de elemento. Nos vamos a hacer el traje de radiación, muy importante, ¿vale? Te daré la ubicación de dónde tienes que tirarte, pero antes de nada, como nosotros ya sabemos dónde está la ubicación y todo eso, nos lo ponemos directamente. Se va gastando poco a poco, pero bueno, nos da tiempo de sobra, ¿vale? Te pones lo que es el traje de radiación, pero como no me gusta verme así, gestos, ocultar casco. ¿Dónde está? Bueno, me pongo así y ya está, ¿vale? Nos vamos con tu Road Drake, tu G-Link, un bicho que vuele, ¿vale? G-Link o Road Drake, uno de los dos, ¿vale? Y nos vamos directamente a la ubicación. La ubicación te la daré, así que no tenga ningún problema porque va a ser bastante fácil. Este sitio, la verdad que yo sé que hay muchos sitios en el cual pues habrán seguramente mineral de elementos, sobre todo en la zona roja pues estará plagado. Pero este sitio yo lo encontré como uno de los más fáciles, ya que no te vas a encontrar con casi bichos, lo único que a lo mejor 2 o 3 Road Drake. Depende cómo tengas configurado tu servidor, pues serán niveles altos o bajos. Yo lo tengo muy alto, así que pues hay que tener cuidado. Vale, nos vamos a ir a la ubicación que te he dicho. Bueno, iba a hacer un corte, pero no lo voy a hacer. ¿Para qué? Si ya estamos llegando, ¿vale? Vamos a llegar rápidamente y una vez lleguemos aquí, para el mineral de elemento, muy importante, tienes que fijarte en la zona roja, como veis, a ver, en el medio de las dos piedras, veis como yo lo llamo los 3 anillos, pero en verdad no son 3, son más. Pero bueno, yo le llamo como los 3 anillos, no sé por qué, pero bueno, se me pegó y así se me ha quedado. Desde esta ubicación vais a ver ahí una parte roja, que la vais a ver enseguida,
¿vale? Desde 50,2, 35,4, desde aquí, que por cierto, si os fijáis en el mapa pone DEAL 90. He muerto 90 veces. Aquí en este mapa cuando empecé moría cada 2x3. Bueno, desde aquí vamos a saltar y nos vamos a ir directamente a lo que yo lo llamo los 3 anillos, ¿vale? Si os fijáis por aquí por el medio, vais a ver que aquí hay un montón de anillos, ¿vale? Pues simplemente cuando llegues a esta zona, pues sin mirar atrás, te vas a tirar para abajo, ¿vale? Vais a ver que, pues aquí va a haber un montón de radiación. Ten cuidado, no te caigas al río, no seas bobolón, ¿vale? Y caeremos en la estructura del Rex, ¿vale? Justamente en la... Bueno, era la idea, ¿no? Bueno, a ver si caemos, si no quedamos mal del todo. Bueno, caemos en la estructura del Rex, ¿vale? Una vez caigamos aquí, pues simplemente bajas para abajo. Simplemente puedes buscar un punto bueno para bajar. Pues justamente me he metido por un hueco que, vamos. Pero bueno, simplemente bajas para abajo, ¿vale? Bajas. Vais a ver que aquí hay dos, pues de momento veo 3 roadrey. De normal no hay tantos. Pero bueno, como veis salen los sin nombre. Por eso os he dicho siempre que el perro avisal lo pongáis con la luz, ¿vale? De esta forma los sin nombre lo vamos a matar muy rápidamente. Que decirte que los sin nombre hacen una pieza fundamental en este mapa. Parece que sean muy pesados, pero conforme va avanzando los días, te das cuenta que los sin nombres te hacen falta sí o sí. Y ya veréis por qué. Lo explicaré en un vídeo que haré. Si me lo dejáis en los comentarios sobre todo. Pero bueno, una vez matemos estos, como veis, este bicho en verdad tengo que hacer... ya sabéis que tenemos este roadrey. Lo tenemos en el último directo, nos salió nivel 333 de un huevo que robemos. Le tenemos que dar las mutaciones y todo eso. ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? A ver. Mira, tenemos un 171, lo tenemos configurado para máximo 350, niveles 350. Ese vídeo lo tenemos en mi canal. Pero bueno, te lo vuelvo a repetir, cualquier duda que tengas, cualquier cosa que tengas, me lo dejas en los comentarios. Muy importante, joder, si cae roadrey aquí, ¿no? Muy importante, llevaros pico y hacha, sobre todo pico, ¿vale? Para el mineral de elemento, pico, 100%. No te traigas un anquilo creyendo que vas a farmear más, porque el anquilo no va a aguantar la radiación y va a morir, ¿vale? Eso... Haceros a la idea que el anquilo aquí no tiene hueco. En el tema de radiación, el anquilo no tiene hueco. A ver si te quitas ya. Bueno, paran de venir, tío. Es que hemos conseguido, en los últimos directos, conseguimos muchos huevos. Pues aún están resabiados, tío. ¿Qué vamos a hacerle? Están todos los roadrey aquí, tío. Mira todos los que hay, Hay un montón. Pero de normal tú no vas a encontrar tanto, ¿vale? Nosotros lo que pasa es que robemos, la última vez vaciamos y todo. O sea, cogimos un montón de huevos. Y bueno, una vez caigas en esta estructura, lo que vamos a hacer... Bueno, primero voy a matar esto, tío. Voy a hacer un cortecito aquí porque aquí están saliendo un montón, tío. Unos niveles que te cagas. Bueno, y una vez hayamos vaciado todo lo de la línea, vais a ver que aquí, pues aparte, vais a encontrar varios recursos que lo vais a necesitar sí o sí. Pero lo que venimos a buscar simplemente es esto. Para haceros la idea, este tipo de roca, que yo en verdad solo he visto esta, pero aquí tendréis un montón. Lo que pasa es que como estamos en un jugador... Pues cuando farmeamos esto le cuesta mucho cuando salimos volver a respawnear todo. Vais a ver este tipo de roca aquí, que vais a ver bastante, lo vuelvo a repetir. Pues una vez estemos así con el pico, muy importante, le damos plim. Y veis que aquí conseguimos bastante, yo esto lo tengo aumentado obviamente, lo que es el farmeo, pero conseguiremos mineral de elemento. Por cierto, se acaba de oscurecer todo. Bueno, cuando veis que tenemos bastante mineral de elemento, en su caso, pues yo te recomiendo que te llenes tu roadrey o te llenes tú mismo. Pues si veis que habéis conseguido lo suficiente, pero que no os habéis llenado, te aconsejo que con las manos aproveches estas hojas que tenemos aquí. Y a la cogeremos polímero orgánico. A ver, podemos matar carquiños, pero esto es más fácil, ya que estás aquí, pues aprovechas el viaje. Luego también en esta zona tendremos perlas negras y aceite y obsidiana. ¿Vale? Eso da para un vídeo, así que muy importante también lo haremos, así que no os preocupéis. Bueno, cuando tengamos el mineral de elemento, pues básicamente no paran de salir roadrey. Desde que he robado los huevos no paran de salir roadrey. Es una cosa que no es ni normal, pero bueno. Vais a ver que vosotros tenéis 3, 4, 5 bichos como mucho, pero nosotros pues hemos matado ya lo menos 20. Bueno, hemos robado más de un montón de huevos, vamos. Vale, una vez cojamos lo que queremos el mineral de elementos, pues directamente... Ya tenemos lo primero, el mineral de elemento, lo más difícil de conseguir, el mineral de elemento. Lo demás es prácticamente, pues fácil, la verdad. Pero bueno, vamos a ver cómo conseguimos la bola de gas congelado, ¿vale? Es muy importante
Pero bueno, a su vez es bastante fácil, lo que pasa es que tienes que tener bastante paciencia, ya que tarda un poco en salir la bola de gas congelado. Pero bueno, vamos a base y te lo explico enseguida. Bueno, y una vez llegado a base, ¿vale? Con el mineral de elemento que habíamos recolectado, que la verdad tiene que ser mucho, esperemos. Vamos, ya que vas, te recomiendo que cojas full para no tener que volver o volver en un tiempo. ¿Vale? Pues nos vamos a meter en el nodo este. Como veis, el nodo pues va a cumplir su función. Si estás en PvP te recomiendo que recolectes todo y luego lo vayas metiendo. Como nosotros estamos jugando en un jugador, pues vamos metiendo las cositas y ya está. ¿Vale? Ya tenemos el mineral elemento, que es el elemento sin refinar, te lo pone ahí. Lo siguiente, bola de gas congelado, ¿vale? La bola de gas congelado es un problema porque ya sabéis que, bueno, viendo por el mapa vais a encontrar muchas cosas estas, ¿vale? Estas que son bastante jodidas, ¿vale? Que son la beta de gas, ¿vale? ¿Qué vamos a necesitar? Un recolector de gas, ¿vale? Para conseguir el recolector de gas, pues vas a necesitar gemas rojas y vas a necesitar, pues, fabricarlo en la herrería. Esto lo he dicho miles de veces, pero bueno, es importante saberlo, ¿vale? La gema roja, obviamente, si quieres ir a la zona roja, que ya vas allí, pues muy bien. Yo no te lo recomiendo, la verdad, porque en la zona verde sí que hay. Pero bueno, si tú no vas porque no quieres ir, pues el siguiente vídeo te explico cómo conseguir la gema roja en la zona verde. Nos vamos directamente con nuestro Rock Drake, nos vamos directamente a poner, pues, la beta de gas. Es importante si estás jugando sobre todo en un jugador, porque cuando pase un tiempo vas a tener bastante. Pero tener cuidado. Bueno. Tener cuidado porque esto de vez en cuando suelta gas. Y si te pone gas, te puedes morir. Vamos, te ahogas. Lo que vamos a hacer al 6, como construir, pues obviamente lo pones y ya está, ¿vale? De esta forma, cada X tiempo te saldrá bola de gas congelado y lo tendrás que recoger y meterlo aquí. Es algo sencillo, pero fabricar el recolector no es para nada sencillo. Es lo más importante, creo yo, para todo. Como la gema roja, para hacer el traje de radiación, para todo te va a servir. Lo vas a necesitar. ¿Por qué? Porque la gema roja te va a pedir para hacer el recolector. El recolector te va a conseguir bola de gas congelado. La batería de carga lo fabricas en la herrería y una vez estén vacías fabricadas, las metes aquí y se cargan, ¿vale? Se cargan. ¿Qué más? Gema azul. Zona azul. No hay mucho más que rascar, ¿vale? Bueno, también encontraremos en la zona verde, que bueno, también lo explicaré. Y la gema verde, pues no hay más que decir. ¿Vale? Una vez tengamos todo, vamos a fabricar elemento. Fabricamos, ¿vale? Vais a ver que las baterías se descargan. No pasa nada, absolutamente nada. Las podéis dejar ahí si estáis jugando en un jugador. Si no, pues te recomiendo que las cojas hasta que no vuelvas a recoger otra vez el mineral de elemento o todos los recursos. No las dejes ahí si estás jugando en un servidor público, si no te las van a robar. Obviamente, yo te las robaría, seguro. Cuando fabriquemos el mineral de elemento vais a ver, bueno, cuando fabriquemos el elemento vais a ver que nos va a dar 3. Únicamente 3, ¿vale? Cuando nos dé esos 3, pues esto va a tener un cooldown. Un cooldown de 5 minutos en mi caso. En tu caso no sé cuánto será. Pero bueno, 5 minutos. Cuando esté los 5 minutos, pues puedes esperar los 5 minutos si no tienes prisa. O te vas a otro nodo de carga con todos los materiales y lo vuelves a hacer. De esta forma, pues va a ser muy sencillo. Vamos a esperar los 5 minutos a ver qué tal y vemos qué pasa. Muy bien, pues quedan 6 segundos. 5, 4, 3. Va corriendo el tiempo, obviamente. Y cuando llega a 0, se conecta otra vez. Se está reactivando. Como veis, la batería de carga sigue a 0, pero, mientras se va cargando la estación, que se va cargando, que tiene su momento, pues cuando se cargue a 5000, se volverán a activar la batería de carga, o sea, se cargarán las baterías y vuelta a empezar el proceso otra vez. 3 de elemento otra vez, ¿vale? Y la verdad es que conseguir elemento así, a ver, no es que sea fácil, pero es mucho mejor que en otros mapas que tienes que ir matando boss, todo el rato boss. Yo creo que con todos los nodos que hay aquí, hacer esto es bastante sencillo. Y bueno, chicos, conseguir el evento es muy fácil. Si tienes alguna duda, cualquiera, me la dejas en los comentarios. Tenemos que hacer cómo conseguir gemas rojas en la zona verde. Pero bueno, todo eso lo veréis en el siguiente vídeo. Así que, si te ha interesado, te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete a mi canal si no lo estás. Y compártelo con aquel que quiera hacer el evento desesperadamente y no sepa cómo. Un beso, un saludo y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!